Gracias. Y bueno, siguiente, por favor. Bueno, bienvenidos. Pueden ir presentándose en el chat y Joli, te dejo esta parte para ti, para la agenda. Muy buenos días a todos y todas. Sí, si pueden poner sus nombres, de dónde están uniéndose a este evento en el chat. Tenemos mucha gente, entonces estamos muy felices. Yo soy Holly Radice, soy la representante de la CALP Network trabajando en las Américas y es mi placer estar con ustedes aquí. La agenda hoy es muy simple, ¿verdad? Estamos conociendo quiénes somos. Luego voy a pasar la palabra a Juliana, que es la persona que ha dirigido este estudio, y va a hablar por qué es importante, va a presentar el estudio y luego vamos a tener un conversatorio con Camila Salas de Caritas Ecuador y luego vamos a dejar el espacio para ustedes, ¿verdad? Para que puedan tener algunos compromisos hacia este tema muy importante. Bueno, a ti, Juliana. Estás en silencio. Ahora sí, perfecto. Gracias, Holly. Y bueno, es importante comenzar este espacio pensando y preguntándonos por qué es importante este enfoque intercultural en la asistencia humanitaria para los pueblos étnicos. Como muchos de ustedes ya saben, la representación de los pueblos indígenas y afrocolombianos y afrodescendientes en la región es bastante significativa. Sin embargo, estos son grupos que se encuentran en una alta vulnerabilidad en la región, con dificultades de acceso a la salud, a la educación, a condiciones dignas de vivienda, y por eso son los más propensos a recibir asistencia humanitaria a lo largo y ancho de la región. Son también quienes se ven más afectados de manera desproporcional por emergencias de diversa índole, climáticas, de violencia, migración. Como lo dije antes, su vulnerabilidad es muy alta y por eso es importante no solo abarcar una asistencia para responder a esas dinámicas sociales, sino también entender que dentro de ellos existen unas dinámicas sociales y culturales que los hacen característicos y que forjan unas dinámicas distintas a otro tipo de poblaciones no étnicas que requieren también de atención y de acercamiento cultural para poder dar una atención que realmente sea intercultural y que sea adaptada a las necesidades y a las condiciones de estos pueblos. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, los objetivos de este estudio fueron tres. El primero fue identificar las áreas de trabajo y los programas de asistencia humanitaria que se fueron implementados o que han sido implementados por organizaciones locales, nacionales, internacionales, y enfocados a población afrodescendiente o indígena en la región, ¿cierto? Esto claramente con un enfoque hacia los programas de transferencias monetarias. Después, documentar estas prácticas existentes e identificar si existían brechas en la asistencia, digamos, para poder generar unas recomendaciones que las veremos más adelante, basadas en las opiniones de las personas que participaron en la fase de entrevistas de este estudio, que no son solo recomendaciones, y son sugerencias también para mejorar la atención hacia los pueblos étnicos en la región de las Américas y poder tener una asistencia más efectiva y más pertinente culturalmente. Y pues digamos que este sería el espacio para compartir esas experiencias y lecciones aprendidas, para discutir y promover también un intercambio de conocimientos. Esto lo haremos también al finalizar de este espacio como un ejercicio de pensarnos hacia el futuro y de cómo nos pensamos un enfoque intercultural adaptado a los pueblos étnicos en la región. Siguiente. Bueno, mencionar también que esta recopilación de información inició
con el análisis de la base de datos de un estudio lanzado el año pasado por CARP llamado Ya miramos hacia atrás, ahora avancemos los PTMs humanitarios en las Américas. A partir de la base de datos de la recopilación que se hizo en este estudio, se realizó una búsqueda de palabras para identificar los documentos donde se hace mención a los pueblos étnicos, población indígena, afrodescendiente, en ambos idiomas, en inglés y en español. De este ejercicio se logró encontrar solo 6 documentos, los cuales hacían referencias muy generales hacia la población, sobre todo de la indígena, datos demográficos muy sencillos, no se abordaba desde un enfoque intercultural o un enfoque diferenciado hacia la atención a estas comunidades. Entonces, esta escasez de documentación se presenta como una de nuestras grandes limitaciones del estudio por la limitada información que se logró encontrar en relación a cómo la atención con programas de transferencias monetarias estaba siendo abordada dentro de estas comunidades afrodescendientes, indígenas en la región. Juliana, Otra, ¿podrías hablar un poquito más lento para la interpretación? perdón, sí. Bueno, otra de las limitaciones del estudio es la participación de actores locales, aunque hicimos esfuerzos grandes para poder de hacer un llamado a organizaciones locales desde la región, perdón. El llamado no fue recibido, no tuvimos organizaciones locales participando en el estudio, que hubiera sido también valioso conocer las perspectivas de las organizaciones locales y sobre todo de quienes están dentro de los territorios. Y dentro de este ejercicio también se logró identificar que hay una carencia de experiencias con comunidades afrodescendientes, no solo, digamos, de lo que se encontró o de lo que no se encontró en la literatura, sino también de las... de las experiencias compartidas con las organizaciones que participaron en la fase de entrevistas. Tuvimos una primera fase con organizaciones internacionales, nacionales y organizaciones que no eran humanitarias. Y luego tuvimos una segunda fase de recomendaciones que estas organizaciones que participaron en la primera fase pudiesen compartirnos de los hallazgos que se encontraron de esas experiencias compartidas en la primera fase de las entrevistas. Siguiente, por favor. Como lo venía diciendo, se realizaron 18 entrevistas a actores humanitarios y no humanitarios en Colombia, Brasil y Ecuador y Guatemala. Mayoritariamente fue Colombia, de las organizaciones que más participaron en esta fase de entrevistas. Y en la segunda fase se realizó un evento, como lo mencionaba, donde ya se recopilaron los comentarios y las sugerencias para la fase final del estudio que buscaba y también respondía a uno de los objetivos, que es tener recomendaciones o sugerencias para implementar una asistencia a pueblos étnicos más efectiva, inclusiva y que se adapte culturalmente a las necesidades de estas poblaciones. Siguiente. Bueno, vamos a presentar los desafíos que se identificaron. Entonces, a partir de este momento, estos son los resultados que salieron de estas fases de entrevistas con las organizaciones y se identificaron algunos desafíos en la asistencia, en la atención a pueblos étnicos en la región. Siguiente. El primero de estos es la accesibilidad y logística. Uno de los grandes retos que enfrentan los actores humanitarios es el acceso a muchas de estas comunidades, aunque gran parte, dependiendo del país, se encuentran en centros poblados y urbanos. Hay algunas gran cantidad de personas que se encuentran en aislamiento geográfico o donde la infraestructura vial es muy difícil para acceder, lo que implica
digamos que los actores humanitarios tengan que se incrementen los costos operativos, el acceso sea mucho más limitado, también el proceso de la seguridad a los territorios por diferentes actores armados o por diferentes situaciones que afecten la integridad de los actores humanitarios. Ese fue como uno de los primeros desafíos que se hallaron para poder acceder a dar respuesta a a estas poblaciones. Siguiente. Después, los mercados. Dadas las condiciones también geográficas de muchas de estas poblaciones, se logró identificar que tanto la accesibilidad para los actores humanitarios era difícil, el acceso a proveedores de financieros, a mercados funcionales que cumplieran o que permitieran que la entrega de efectivo a estas comunidades se pudiese dar de una forma efectiva y que diese respuesta a las necesidades dentro de las emergencias, era muy limitada por, como lo venía diciendo, la escasez de proveedores financieros dentro de la zona, acceso también, por ejemplo, a temas de eh, lugares donde recibir las transferencias, lugares seguros también para que pudiesen, para que no fuesen, recibiesen la asistencia y después como que por las condiciones de violencia y de seguridad, pues fuesen como hurtados las transferencias que estas comunidades pudiesen recibir. Entonces, ese es otro de los desafíos de la asistencia. Eh, Siguiente, por favor. Dado la alta vulnerabilidad también en la que se encuentran los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región, otra de las barreras que se identificaron es el acceso a documentos de identidad. Ustedes saben que para acceder a las transferencias monetarias se debe hacer un proceso de registro con documentos de identidad para hacer trazabilidad de las entregas y muchas veces algunas comunidades no contaban con estos documentos de identidad, ya sean por barreras geográficas, de las condiciones en las donde vivían, o temas lingüísticos, temas discriminados. Esto se vio reflejado mucho más hacia la atención con pueblos indígenas, que muchas veces am, no se acercaban a hacer los registros por dinámicas o ya sea de discriminación o por temas, digamos, también culturales, que dentro de su serie, dentro de su construcción cultural de sus pueblos, este tema occidental de la documentación para ellos no es tan claro. Entonces, eso también limitaba mucho el acceso a las transferencias monetarias. Siguiente slide, por favor. Y por último, bueno, por último no. Otro de los desafíos, y creo que este es uno de los desafíos más grandes que se logró identificar, es la falta de una integración de la cosmovisión, de las dinámicas, las prácticas culturales de estos pueblos dentro de la asistencia, lo que hace que la atención realmente no se centre en las personas, donde se limita la eficiencia y y la efectividad, porque las comunidades indígenas y los pueblos afrodescendientes muchas veces tienen unas ideas distintas frente al dinero, a las lógicas, el entendimiento de cómo funciona la asistencia humanitaria y cuando no hay un acercamiento desde el idioma, desde el reconocimiento de que hay unas diferencias culturales dentro de las comunidades, esto puede generar un choque en la asistencia, tanto para las comunidades que son atendidas como también para el personal humanitario. Y también es importante entender, como lo mencionaba al inicio, que estas comunidades son altamente vulnerables. Entonces, la sobreasistencia también genera un descontento muchas veces hacia la asistencia que se les entrega por la falta de claridad y pues por la falta de esa adaptación cultural de la asistencia humanitaria
respecto a a cómo las comunidades están recibiendo o percibiendo esta. Siguiente, por favor. Y por último, también está la percepción de la asistencia. Como lo decía, la sobreasistencia y la falta de coordinación entre las organizaciones locales, nacionales y los gobiernos genera duplicidades y confusión para estas comunidades. Entonces, esto también genera una desconexión y una resistencia muchas veces a ser atendidos o no se logra que la asistencia sea entregada de forma efectiva y que responda a las necesidades reales de estas comunidades. Siguiente, por favor. Después de estos desafíos que se lograron identificar, eh, la percepción de la asistencia, el tema cultural, las barreras con la documentación, el tema de de los mercados y la accesibilidad a ellos y a las comunidades también, logramos identificar con las organizaciones que a pesar de estos desafíos, también se pueden generar unas recomendaciones que nos permitan mejorar hacia futuro para quienes están o estarán interesados en trabajar o asistir de forma más adaptada a este tipo de comunidades. Entonces, siguiente, por favor. Súper importante. La primera recomendación y es diseñar PTMs con y para las comunidades étnicas, bajo esta idea de que la entrega debe ser centrada en las personas, es entender que el diseño de los PTMs debe ser adaptado a la diversidad cultural de las comunidades, es decir, se deben incorporar las cosmovisiones de los pueblos que se alineen también a sus prácticas económicas, a sus prácticas sociales. Es súper importante la consulta previa dentro de estos procesos donde se entiendan esas dinámicas culturales y económicas para que la implementación sea realmente centrada en las personas y sea también liderada localmente por ellos. También es súper importante dentro de este acercamiento y esos estudios previos es la colaboración con los líderes comunitarios. Ustedes saben que para el caso de los pueblos indígenas, sobre todo, el tema del liderazgo comunitario es súper importante y una forma de efectividad dentro de la asistencia es también trabajar de forma cercana a estas estructuras tradicionales, para el caso de Colombia, los llamados cabildos, para los pueblos indígenas y los consejos comunitarios también como para asegurar que esas dinámicas internas se respeten y también se genere una confianza en el ejercicio de la asistencia humanitaria. También es súper importante la capacitación del personal. Muchos casos, dentro del estudio van a encontrar casos de éxito donde se incluyeron personal local, personal que hablaba la lengua, el idioma indígena, lo que favoreció significativamente la entrega, porque aportó a la comunicación y permitió también que se adaptaran los programas y la asistencia a estas comunidades. Esto también permitirá mucha mejora en la efectividad de las intervenciones para garantizar que las experiencias de los pueblos sean realmente visibilizadas y que se incorporen dentro de las estrategias humanitarias futuras. Siguiente, por favor. Como lo venía diciendo, fortalecer la respuesta liderada localmente es súper importante porque genera solidez dentro del ejercicio de la asistencia humanitaria. Siguiente, por favor. La incorporación de la educación financiera también es una de las recomendaciones que se destacaron dentro del estudio porque muchas veces las ideas con las que vienen los actores humanitarios, que son un poco más occidentales, sobre la idea de la economía, sobre la idea de la moneda, no se acercan o no corresponden a las dinámicas económicas de las comunidades que están
sobre todo para quienes están en espacios más aislados, donde las dinámicas económicas son más del trueque, del intercambio, ¿cierto? Entonces, incorporar programas de transferencias dentro de estas lógicas es un poco más difícil. Por eso es clave también diseñar estrategias financieras que se adapten a cada comunidad, fortalecer esas capacidades técnicas de cajas de ahorro, de bancos cooperativos locales, que también fortalezcan las estructuras comunitarias. Y también, súper importante, evaluar el uso como canales seguros para las transferencias monetarias, siempre priorizando mecanismos que sean alternativos y que no dependan exclusivamente de los proveedores financieros comerciales y conocidos que muchas veces no llegan a los territorios. Y súper importante y es siguiente, por favor, que es un ejercicio que nos deja este ejercicio de investigación, la falta de documentación eh, nos deja otro aprendizaje y es que se deben empezar a sistematizar, perdón, mucho más de estas experiencias, porque que no hayan sido identificados por este estudio no significa que no estén pasando. Posiblemente hay muchos trabajos importantes que se están haciendo dentro de los territorios con comunidades indígenas y pueblos afrodescendientes y esa información no está documentada aún. Y es súper importante y es una invitación para ustedes como actores humanitarios a empezar a documentar más estas experiencias porque pueden servir para a otros ejercicios o para otros programas que se están desarrollando puede ser en el mismo país o en otros territorios, y esto también permite ese ejercicio de retroalimentación, de conocer qué están haciendo los otros y qué de eso nos puede servir para la asistencia con este tipo de poblaciones. Esto también permitirá cerrar también esas brechas de información y contribuirá significativamente hacia esas respuestas más inclusivas, contextualizadas y que sean sostenibles em, para las personas y que siempre estén ellos en el centro de la asistencia. Siguiente, por favor. Bueno, fueron nuestras recomendaciones del estudio. Podrán conocer un poco más de toda esta información en el estudio, que lo tenemos en versión en español y en inglés, donde conocerán un poco más sobre lo que nos compartieron los actores humanitarios que estuvieron en estas fases de entrevistas en varias regiones, en varios países de la región. Y ahora vamos a pasar a esta fase de diálogo, de conversatorio con nuestra compañera, nuestra colega Camila Salas, que ella es técnica nacional en transferencias monetarias en Cáritas, Ecuador. Tenemos unas preguntas para ella porque ha trabajado con comunidades étnicas en el Ecuador y entonces su experiencia es súper valiosa y súper acertada con respecto a lo que se ha mencionado en este estudio. Hola Camila, Hola, buenos días. muchas gracias Camila por unirte a este espacio de conversatorio. Quisiera, bueno, que primero te presentaras cortamente, ya avanzamos luego en las preguntas. Muchas gracias, muy buenos días con todos y todas. Un gusto para mí estar aquí en este espacio y muchas gracias también por invitarme. Como ya me presentó Juliana, yo soy Camila Salas, soy técnica nacional en programas de transferencias monetarias en la Pastoral Social Caritas Ecuador. Gracias Camila. Bueno, primero, la primera pregunta que tengo para ti es, de toda esta información compartida y bueno, tú ya leíste el estudio, ¿cómo podrías compartir, o bueno, compártenos un ejemplo de una iniciativa o un enfoque exitoso que haya mejorado la inclusión de las comunidades étnicas con PTMs? Muchas gracias. De hecho, parte de la experiencia que he tenido Caritas Ecuador rescato dos experiencias. La primera, cuando en un inicio se estaban empezando a implementar los programas de transferencias monetarias, una de las comunidades donde se pudo llegar fue en la frontera norte del país, en la provincia del Carchi, con la comunidad Agua. Parte de esta comunidad también fue el poder llegar a ellas, el explicarles cómo se buscaba intervenir o buscar de alguna forma brindar un tipo de asistencia.
Entonces, principalmente para este tipo de población se dio prioridad considerando que la mayoría de esta comunidad hablan en otro idioma que es el aguapí. Entonces, se trató de buscar las personas o los líderes que también puedan dominar el idioma. Si bien estas experiencias también nos permitió acercarnos de una manera más directa con las comunidades, también nos dejó varias lecciones aprendidas. Y bueno, como les mencionaba, al poder priorizar también estas comunidades, el considerar el tiempo de traslado, de la documentación que se debía firmar, se garantizó que las familias que, por ejemplo, no tenían documentación o que se les dificultaba firmar o que tenían un nivel educativo bajo, em, se optó como con estas opciones, incluso con el proveedor, para que se pueda garantizar el acceso a la asistencia a través de un carnet de identificación provisional, el poder también identificar que muchas de las familias no firmaban, tenían que colocar la huella, entonces hubo como esta facilidad hacia las familias para que puedan acceder. En otra experiencia también, como respuesta a las emergencias o al fenómeno de Lenos que se dio en el año anterior, fue la respuesta a las inundaciones en la provincia de Esmeraldas, en cantones como Tacames, en Muisnelo y Alfaro, en donde hay presencia de comunidad chachi. Entonces, de estas comunidades se pudo identificar que ya habían unos roles de liderazgo dentro de las comunidades que permitieron el acceso, la convocatoria, que se pueda también hacer como esta organización comunitaria desde la localidad. Si bien muchas de estas familias tenían limitado acceso a los mercados locales, también fue parte de uno de los desafíos como organización, ¿no? El garantizar que todas las familias identificadas puedan acceder a la asistencia. En este momento se realizó una intervención con cupones de alimentos y de higiene y también la articulación con organizaciones de la provincia, como por ejemplo de las instituciones del Estado, nos pudieron facilitar transporte gratuito para que las familias puedan acercarse a los puntos donde estaban ubicadas las tiendas y de esa forma también ver que todas las familias puedan hacer uso del cupón y pues que ellos pueden elegir de forma libre y digna también cuáles eran los productos que estaban requiriendo dentro de sus hogares. Y bueno, ha sido como dos de las más significativas. También hemos tenido intervenciones en la provincia de Guayaquil. Hemos podido identificar comunidades que se identifican como montubios. Entonces, ha sido como esas experiencias que hemos tenido y bueno, aparte también eso de los desafíos, principalmente el tema de la movilización, de las distancias, de la logística que también ha tenido que intervenir en eso. Gracias, Camila, por compartirnos estas experiencias. Y quisiera preguntarte, para ti, ¿cuáles han sido esos facilitadores que han garantizado que la asistencia sea realmente interseccional, intercultural y que que responda a las dinámicas de estas poblaciones? Ujú. Uno de los principales facilitadores es poder entender y contextualizar los programas hacia las comunidades en donde vamos a intervenir. Incluso desde el primer diagnóstico, ¿no? Identificar si eh, hay líderes comunitarios, si hay un tema de barrera lingüística, si es necesario buscar traductores para que puedan tener como un mejor contacto con las comunidades y considerando que el idioma es una de las principales barreras que nosotros identificamos al momento de poder ingresar, ¿no? Y otro aspecto es considerar a las comunidades no como beneficiarios o como participantes, como normalmente los llamamos hacia los programas de transferencia, sino como socios, aliados estratégicos porque desde ellos ya tienen sus formas de organización, sus tiempos de organización y también es importante identificar a los líderes comunitarios que están reconocidos, pero también aquellos que posiblemente no lo están tanto, ¿no? Desde el enfoque de género y de edad también.
Y bueno, yo también quería compartirles un poco sobre, digamos, qué tanto hemos llegado como Cáritas hacia las comunidades étnicas y afrodescendientes, considerando este punto de los resultados del estudio, donde no tenemos tanta información de cuál es el impacto que han generado los programas de transferencias monetarias. Entonces, bueno, había tomado parte algunos datos de nuestros registros como Caritas y también en los contextos actuales del país, como el tema de la inseguridad y de estos contextos de desplazamiento que se están presentando, también hemos podido identificar que desde el 2024-2025 nuestras asistencias o nuestros programas también han estado incrementando en mayor número a población afrodescendiente que estamos identificando. E incluso antes, en el 2023-2024, identificábamos comunidades Wayuu, que son que están en la parte norte del continente de América del Sur. Entonces, también es ver cómo organizaciones podemos eh, adaptar nuestros programas para poder dar una mejor respuesta a las comunidades étnicas. E incluso si pueden ver, para los siguientes años ya estamos con, aunque no es un volumen muy alto, pero ya se están identificando también comunidades de, por ejemplo, Aruac, Cobari, Montubio, e incluso, como les mencionaba, ya está incrementando el tema de población afrodescendiente, principalmente por el desplazamiento interno y que podemos ver también que el fenómeno del desplazamiento interno de comunidades afrodescendientes que se encuentran mayoritariamente en la región costa, ahora se están movilizando hacia ciudades de la sierra, donde el clima es totalmente diferente, las costumbres son diferentes, entonces el desplazamiento también debilita a las comunidades étnicas y afrodescendientes desde ese punto de vista. Entonces, y bueno, también hemos identificado las comunidades chachi, agua, afrocolombiana incluso, que son desplazadas desde esos países. Ujú. Gracias, Camila, por compartirnos estas experiencias. Bueno, por temas de tiempo, creo que vamos a avanzar a la siguiente parte de este espacio, que es una invitación a la acción, y después vamos a tener preguntas para quienes tengan preguntas para Camila. Este espacio de una invitación a la acción es pensarnos de toda esta información recibida al día de hoy y de las intenciones de ustedes también de trabajar con pueblos étnicos, cómo o cuáles serían esos compromisos que ustedes quisieran tener para generar o implementar programas de transferencias monetarias que sean inclusivos, que sean liderados localmente y que también se centren en las personas. Esto les voy a compartir un Menti donde esperamos recibir sus respuestas. Me confirman si reciben el enlace por ahí. Aquí está, para todos. Perfecto, ahí está, para que nos empiecen a dejar esos compromisos y esas acciones que ustedes quisieran comprometerse para para generar una asistencia que realmente sea liderada localmente, que se centre en las personas, que tenga en cuenta las dinámicas culturales, sociales y económicas de estas poblaciones. No veo el Menti. Ok, ¿ya lo ven? Sí, perfecto. Si no, Poli, te voy a tomar un momento la pantalla y voy a presentar el QR para quienes quieran abrirlo desde el celular.
Juliana, quizás mientras la gente está escribiendo, hay una pregunta en el chat que puede ser que Camila que responde. Ok, sí. Bueno, la pregunta es: ¿qué medidas se pueden aplicar para garantizar que la transferencia sea utilizada para los propósitos necesarios, alimento, agua, albergue? Bueno, depende mucho del diseño del programa que se piense realizar y dependiendo mucho también del objetivo que busque el programa. Los programas de transferencias también tienen, dependiendo de la modalidad, también tienen los mecanismos, ¿no? Y estos pueden ser restringidos, no restringidos, se pueden condicionar incluso cómo buscamos lograr el objetivo del programa. En el caso de Les pongo el caso de Caritas Ecuador. El objetivo era poder responder a las inundaciones, garantizar que las personas tengan acceso a productos de higiene y de limpieza y el tema de los alimentos. Entonces, nuestro cupón estaba limitado a que únicamente se pueda comprar que se puedan comprar productos de limpieza e higiene. Entonces, de esa manera también se garantiza que dentro de ese marco de necesidades esté específicamente diseñado para que puedan adquirir ese tipo de productos. Pero también depende mucho también de los criterios y de los perfiles de las familias donde se quiere llegar. En el caso, también tenemos programas con efectivo multipropósito y nuestro enfoque también es poder garantizar acceso a alimentos. Pero el efectivo multipropósito, las familias son quienes deciden en qué tipo en qué van a utilizar el recurso. Entonces, también se ha podido evidenciar que de acuerdo a las evaluaciones, a los criterios y a cómo se identifican las familias, también las familias sí hacen un uso adecuado del dinero o en este caso, del mecanismo por el cual se haya decidido intervenir en ese caso. Ujú. Y aplica también para comunidades étnicas y afrodescendientes, ¿no? O sea, lo importante aquí es poder identificar cómo respetamos desde su cosmovisión, sus formas de organización y de cómo también ellos se involucran o forman parte también del diseño, de la respuesta, de la identificación hacia las personas que van a ser beneficiadas. Gracias, Camilo. Aquí tenemos una pregunta de Alexandra Guzmán. Dado el contexto y las sensibilidades de los pueblos indígenas, ¿qué lecciones aprendidas hay sobre la selección de socios para que reciban PTM y la distribución del dinero según el número de integrantes del hogar? Si entiendo bien, la pregunta está relacionado con cómo poder hacer esta diferenciación dependiendo del número de integrantes hacia la distribución del dinero. En el caso de Caritas Ecuador, nosotros en el último año ya realizamos esta diferenciación dependiendo del número de integrantes porque no es lo mismo que una asistencia de $120 beneficia a una familia de 4 integrantes a una familia de 8 integrantes. Entonces, nosotros realizamos esta diferenciación por miembros del hogar para que las necesidades sean cubiertas en mayor medida y también se pueda cubrir las necesidades específicas de niños, niñas, adolescentes, si hay personas adultas mayores o personas con discapacidad. Ujú. Gracias, Camila. Voy a presentar el Menti con sus respuestas, pero si tienen más preguntas para Camila, con todo el gusto las pueden dejar en el chat o levantar la mano. Me confirman si ven mi pantalla, por favor. Ujú, sí, la vemos. Gracias. Bueno,
a esta pregunta de qué acciones se quieren comprometer para una implementación de PTMs más inclusivos, liderados localmente y centrados en las personas. Bueno, ya tenemos varias respuestas. Consulta previa, sí, súper importante. De hecho, también fue una de las cosas que se destacó dentro del estudio. Conocer, identificar y abordar primero a las comunidades para entender sus dinámicas y poder como acercarse a generar esa confianza para la asistencia. Empoderamiento de las comunidades y me comprometo a involucrar activamente a las comunidades locales en todas las fases. Eso es súper importante y también es un llamado desde el estudio, ¿no? Centrar la asistencia en las personas y que sean también lideradas localmente y más en estos tiempos en los que nos encontramos. Trabajar articuladamente con este organismo para poder incluir el tema de PTM en la respuesta integral que se brinda a la población afectada por los eventos peligrosos. Formular estrategias con mayor participación de las comunidades. Involucrar al personal local desde el análisis de necesidades, diseño, respuesta para garantizar la localización adecuada. Correcto, súper bien. Alianzas con organizaciones indígenas desde un enfoque más equitativo y decolonial. Ser organizaciones coimplementadoras. Súper interesante este compromiso y súper válido dentro de este ejercicio de empoderar a las comunidades. También es súper importante empoderar esas organizaciones indígenas y afrodescendientes, quienes son quienes entienden mejor sus necesidades. Fortalecer las experiencias y sistematizarlas, súper importante. Creo que este ejercicio de este estudio nos permitió entender qué es la importancia de empezar a documentar esas experiencias, porque como lo decíamos, no es que no se estén realizando, es que no se están documentando. Entonces, súper importante documentar para hacer este ejercicio de intercambio de ideas, de aprendizajes, lecciones que puedan apoyar a otras organizaciones implementadoras. Reconocer a las comunidades indígenas y afro desde el diseño de los PTM. Correcto, es nuestra responsabilidad adaptarnos a las comunidades y no ellos a nosotros, totalmente. Orientar los PTMs hacia las necesidades y sentires de los participantes. También adaptar la atención a las comunidades, sino que las comunidades se adapten a nosotros o a la asistencia que viene desde afuera, que muchas veces no corresponde a las necesidades que ellos identifican. Impulsar y fomentar el involucramiento del personal que hable el idioma local. Si dentro del estudio, como lo mencioné, tuvimos dos casos para atención a población wayú, donde muchos de los actores del personal humanitario, perdón, hablaba guayunaiki y eso generó un cambio y un mejoramiento en el ejercicio de la asistencia. Facilitó la comunicación, facilitó que la asistencia fuese entregada de forma más efectiva y también claramente que la comunidad se sintiese integrada. Y no es solo que hable el idioma, sino también venimos con documentos, con herramientas que están en español muchas veces y que no está traducida a los idiomas indígenas. Súper importante también tener eso en cuenta a la hora de la asistencia. Optimizar procesos de focalización, que poco a poco se haga realidad. Aprovechemos la capacidad del programa para trabajar con comunidades indígenas y por fortuna no contamos con quejas sobre no trabajar con sus condiciones. Súper chévere que no hayan tenido todavía quejas sobre la asistencia, o sea que la asistencia se está dando de forma correcta, realizar evaluaciones de necesidades y capacidades, súper importante. Hay una pregunta más en el chat, yo no veo el chat, pero no sé si
Eh, es una pregunta, creo que para... mm, creo que es una pregunta para ti, Camila. Sí, es uno sobre desafíos en la Tensiones o movilización. conflictos. Sí. ¿Cómo se abordó? ¿Qué estrategias se implementaron? ¿Qué otros desafíos se presentaron? En el caso, por ejemplo, de Esmeraldas, la articulación que se realizó con la alcaldía de Esmeraldas fueron quienes ofrecieron el transporte gratuito para poder movilizar a las familias. Entonces, de esa forma, al movilizarnos hacia el cantón de Eloy Alfaro y de Muisne, las familias también en una organización comunitaria se estableció el día, la hora en el que todos iban a realizar la compra de los productos y de igual forma el regreso. ¿En qué otros desafíos? También parte de la intervención que se realizó y dentro del proceso del programa fue el monitoreo post-distribución. Nosotros ya teníamos herramientas que adaptábamos dependiendo de la emergencia y también a la respuesta, ¿no? Pero muchas de las preguntas estaban en español. Y en la comunidad había un líder joven que también se comunicaba en español y en el idioma de su comunidad, pero muchas de las preguntas o algunas de las preguntas no se comprendían muy bien, incluso dirigiéndonos directamente con el líder. Entonces, esa fue una también de las lecciones que nos dejó el estar en esta comunidad, es el poder identificar de manera previa el idioma si necesitamos algún tipo de traducción o también hacer que las herramientas que utilizamos sean de mayor comprensión. Eso fue parte de los desafíos también que nos sucedió y que pues lo abordamos también en ese momento. También Muchas tengo, gracias, Camila. también, gracias, Alexandra. Otra pregunta también de Alexandra y es, ¿en comunidades indígenas se generaron tensiones o conflictos cuando solo algunas familias fueron seleccionadas para recibir las transferencias? ¿O si se recomienda seleccionar a todos los socios en una comunidad? Ujú, ok. Sí, de hecho, sí nos sucedió también y fue en Esmeraldas también. Porque algunas de las familias y previamente también haber explicado cuáles son como las consideraciones a la vulnerabilidad, aunque la mayoría de toda la comunidad consideraban que todos se vieran afectados de una u otra forma. Incluso algunas estrategias que optaron por realizar las familias es poder compartir los alimentos que compraron en la tienda con las familias que no habían sido seleccionadas. Entonces, en esa parte sí también generó un poco de tensión con la comunidad y lo que nos dejó es que dentro del proceso de identificación de las familias también se puede involucrar a la comunidad y no únicamente como las personas que nos brindan la información y de cómo, digamos, cuáles son los protocolos de entrada y demás, ¿no? Sino que también podamos, desde el diseño, desde la identificación, involucrarlos porque de esa forma no generamos acciones con daños, ¿no? Hacia la comunidad. Y fue parte de una de las lecciones que también nos dejó. Eso. Gracias, Camila. Bueno, todavía sigo recibiendo sus compromisos en el Menti. Muchos de ellos son muy importantes y súper valiosos. Ojalá los puedan poner en acción dentro de los ejercicios de implementaciones que están desarrollando con sus organizaciones. No sé si haya una última pregunta para Camila o para mí. Si no es así, bueno, Holly, no sé si quieres presentar. Oh, llegó una pregunta. En algunas comunidades indígenas, la mayoría de edad se define de manera distinta a lo establecido en los tratados internacionales. Por ejemplo, algunas comunidades consideran adultos a los jóvenes desde los 16, mientras que legalmente se reconocen desde los 18.
en este contexto, ¿cómo deberían las organizaciones entregar programas o servicios dirigidos a jóvenes cuando para las comunidades estas personas ya son consideradas adultas? Tranquilo, Luis. Entonces, la pregunta es, ¿cómo deberían las organizaciones entregar programas dirigidos a jóvenes cuando las comunidades tienen una identificación de la mayoría de edad distinta a como se ve legalmente dentro de esta idea un poco más occidentalizada? No sé si también quieres responder, Juliana, pero yo diría que también parte de lo que también hablamos en un evento pasado con el tema de la localización, ¿no? Porque si bien desde las organizaciones internacionales, como menciona en la pregunta, ya tienen como procedimientos y estándares establecidos, ¿no? Pero también es entender desde la comunidad, en este caso hay comunidades étnicas, como lo menciona, que ya desde los 16 años se considera como un adulto, pero es también un tema de trabajar con la comunidad, el poder diseñar los programas desde la base y desde ahí romper como estas formas de trabajo que se han venido, que se han venido desarrollando de manera, digamos, lineal. Y eso es lo que queremos lograr, ¿no? Romper como esa estructura, romper esos paradigmas de cómo se interviene con los programas de transferencias o en general con la asistencia humanitaria. Y desde esos aspectos, considerar cómo los programas de transferencias van a adaptarse a esos contextos también. Eso desde mi lado. Ujú. Gracias, Camila. Bueno, esta es la última pregunta. ¿Los PTM son limitados en temas de salud y alimentación? En este sentido, ¿las comunidades indígenas se encuentran satisfechas con estos dos temas o han manifestado que requieren apoyo para temas propios, especialmente el de la reconstrucción o producción? No sé si... Uno de los principales, yo diría que contextos también en la mayoría de las comunidades y también de lo que nos ha dado los resultados del estudio que realiza CALP es sobre estas dificultades que ya estructurales que tienen las comunidades indígenas y afrodescendientes sobre el acceso a servicios públicos, accesos en el tema de medios de vida incluso. Entonces, es más bien no lo que nosotros consideramos o vemos que la comunidad necesita, porque ellos también tienen formas de organización, formas de cuidado, formas en el caso de la salud, por ejemplo, tienen sus costumbres o formas de tratamientos más ancestrales. Entonces, lo que hay que, o sea, refuerzo el mensaje es trabajar con la comunidad y ver lo que realmente necesitan y ver cómo las organizaciones pueden digamos que acompañar esos procesos, ¿no? Porque también es importante entender que nosotros como organizaciones no vamos a fortalecer a las comunidades, ellos ya tienen sus propias capacidades, sino que más bien es trabajar en conjunto y ver cómo los programas de transferencias monetarias desde los diferentes mecanismos o modalidades también pueden intervenir. Aunque generalmente, y también la pongo de ejemplo en el caso de Esmeraldas, se veía también una necesidad que desde la intervención con los cupones de alimentos también se pueda generar algún tipo de, digamos, de estructura hacia medios de vidas, porque la comunidad normalmente no busca depender de ninguna organización, sino que más bien desde ellos poder, con las prácticas que ellos realizan, tener como mayor sostenibilidad. Muchísimas gracias, Camila. Muchas gracias por los aportes que nos diste el día de hoy con las experiencias compartidas. Gracias Gracias también a también. todos y todas por participar tan activamente, por las preguntas, por poner sus compromisos en el Menti.
Les estaremos compartiendo la grabación, la presentación y los enlaces para que puedan ver el estudio y leer el blog en un próximo correo que les estaremos compartiendo. Gracias a todos y que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias. Gracias, Camila. Gracias a todos. Gracias. Gracias, feliz día. Muchas gracias.